9 de la mañana en punto. Hablamos de la primera infancia, como les adelantábamos. Para ello recibimos a Cecilia Sena, quien es directora nacional de Desarrollo Social del MIDES. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Cecilia, recientemente hicieron una presentación en los primeros días de este mes, que es el mes de la infancia, a propósito del balance de gestión en las políticas destinadas a este sector de la población, un sector que mantiene sus niveles de pobreza en 20%, es bastante superior a lo que es la pobreza en general. ¿Qué balance hacen ustedes de la gestión? Bueno, tú lo mencionabas, días de la semana pasada lanzamos este mes de la primera infancia, que yo hacía alusión en esa apertura de este mes, que tenemos como una doble foto para mostrar de esa realidad. Por un lado, una foto que nos muestra que en el Uruguay más del 20% de las familias con niños menores son las más pobres y que esa pobreza estructural además es donde están las mujeres jefas de hogares solas. Y ahí hay que repensar y flexibilizar las acciones que se están haciendo en ese tipo de familias para poder ver cómo podemos disminuir esa pobreza monetaria. Y por otro lado, mostrar y rendir cuentas, ¿sí?, de las decisiones de gobierno que se fueron tomando en términos presupuestales y de fortalecimiento de algunas políticas en relación a lo que es el acompañamiento familiar, en relación a lo que es los primeros datos preliminares de la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, que son alentadores en algún sentido, pospandemia. Entonces yo lo que decía es, tenemos dos fotos, una que nos desafía como país a que hay algo estructural y monetario que tenemos que corregir, y hay otra en donde como país hemos logrado cimientos y estamos escalando cada vez más en términos de poder mejorar esa atención integral a la primera infancia. Entonces, este mes, además de ser un mes que va a estar cargado de actividades en el marco del Ministerio de Desarrollo Social para estas familias, es un mes que a nosotros nos hace decir, bueno, atendimos tantas familias en estos 4 años y logramos acompañarlas generando esa pata de desarrollo que queremos, ¿no? Más de 15.000 hogares, más de 57.000 personas en el total de estos 4 años. Ahora, ¿qué falta ahí? Bueno, tenemos que mejorar, sí, los datos vinculados a pobreza, sobre todo monetaria. ¿Y cómo se mejora eso? Porque el gobierno dice que ha puesto los recursos, que ha incrementado los recursos, incluso en la última rendición de cuentas, pero los resultados son estos que tú decís. Entonces, ¿dónde estuvo la falla y cómo mejorarla? Bueno, en realidad no es que haya una falla. La realidad es que nosotros asumimos el compromiso de poner como prioridad la primera infancia. Y cuando pones como prioridad la primera infancia, tenés dos caminos. Uno es dotarlo de recursos o no. Nosotros decidimos dotarlo de recursos. Sí. Y la rendición de cuentas del 21 lo dota. Y lo dota no solo al Ministerio de Desarrollo Social, a otras instituciones. Son alrededor de 7 proyectos los que están en juego entre ACE, ANEP, el Ministerio de Desarrollo, el INAU, el Ministerio de Vivienda, seguidos por la OPP y por el Ministerio de Economía y lo que es la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Política Pública de Presidencia. Entonces ahí se toma una decisión de crear por primera vez una prestación económica, que es el bono crianza, que hoy está alcanzando a más de 29.000 personas beneficiarias de este bono. Es una prestación que reciben con la asignación familiar de Plan Equidad, que además siguió siendo fortalecida, o sea, se fortaleció la pandemia y ese incremento quedó. Y esto también hay que decirlo. En términos de transferencias, las transferencias en los hogares aumentaron más del 100%, en lo que respecta a las transferencias que brinda el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, ¿esto alcanza? No, no alcanza. Entonces, esa decisión ahí es que al que siga desarrollando políticas vinculadas a primera infancia sabe que hay que hacer un esfuerzo más y es económico y que hay que rever esas transferencias. Creo que todos en un consenso social y político estamos en la misma línea, de que eso hay que repensarlo. Ahora está lo otro, parte de esos 50 millones fueron en desarrollo, fueron en fortalecimientos de otras respuestas. En el caso del Ministerio de Desarrollo, fortalecer el acompañamiento familiar, porque no alcanza solamente con dar dinero. Hay que acompañar a esa familia, hay que trabajar las prácticas de crianza, hay que detectar situaciones de violencia. Se presentaban los datos de CIPIAB el otro día. Sí. Miles y miles de denuncias, de detecciones. Esas detecciones, más del 70% las realizan nuestros equipos del Ministerio de Desarrollo y las derivan a esos comités de recepción de CIPIAB. Entonces, lo importante de tener recursos humanos ingresando a los hogares, lo importante de tener los recursos humanos acompañando a las embarazadas en la etapa de gestación, viendo las situaciones de controles de salud, de nutrición, de los aspectos alimentarios de esa familia.
Y ahí, cuando yo mencionaba esa foto que es un poco mejor de lo que es la realidad de la pobreza monetaria, que es ese 20% estructural que tiene el país ya hace más de 10 años, donde no se mueve, y lo decía el propio representante de Naciones Unidas el otro día en la mesa, Fernando Filgueiras, decía, tenemos la misma foto que nos presentó Terra hace muchos años, y esto es lo que nos tiene que desafiar. Entonces, hay pasos, hay logros como país a lo largo de la historia en política de atención a la primera infancia, sí, y de todos los gobiernos. De haberlo dotado de recursos. Pero para nosotros es importante mencionar que a pesar de esa realidad, a pesar de una pandemia, los datos, por ejemplo, preliminares de la ENDIS nos muestran que la seguridad alimentaria aumentó en los hogares, en 3 puntos porcentuales. ¿Y desde la pandemia hasta ahora? Sí, es el cohorte 2023 en comparación al 2018. Y que la inseguridad disminuyó en los hogares. Ahora, en materia de recursos y sobre todo económicos, ¿cuánto más falta para poder llegar a esos objetivos que tiene, entre otras cosas, el MIDES? Pero también pienso en las situaciones que se ha denunciado por parte de INAU incluso con la idea de abrir CAIF, pero se invierte, se destina en recursos económicos, pero después hay que mantener al personal, a los educadores. ¿En ese sentido hay contabilizado cuánto falta? Bueno, en eso está trabajando la Oficina de Presupuesto y Planeamiento con el Ministerio de Economía. Tengo entendido que el INAU ya está dotado de los recursos suficientes para dar respuesta a todas las planificaciones y los compromisos que asumimos. Claro, el CAIF que no han abierto sus puertas todavía. Yo no puedo hablar en representación de una institución a la que no pertenezco, pero sí te puedo decir que en conversaciones con el ministro y con el presidente de la institución estamos en conocimiento que los recursos ya están destinados al INAU para poner en funcionamiento lo que le compete a la institución. Sí, yo puedo hablar de lo que nuestro ministerio viene desarrollando en ese sentido. En ese sentido, nosotros sí venimos trabajando en mejorar todas estas acciones que fortalecimos, porque además fortalecimos políticas que ya existían y después creamos otras que entendíamos bajo la evidencia que eran necesarias. Entonces, fortalecer el acompañamiento familiar de un programa como Uruguay Crece Contigo era necesario. Ahí está. ¿Y ahí qué fue lo que se hizo? Recuerdo que en la pandemia había cambiado, se había agregado atención, pero telefónica. ¿Eso rindió un efecto positivo? ¿Cómo sigue ahora este programa? Sí, eso tiene un efecto sumamente positivo. Ese programa de teleasistencia ha alcanzado a casi más de 1000 familias y con más de 15.000 contactos con esas familias. Y es un equipo de gente que en términos de recursos estamos hablando de 10 personas, ¿no? Haciendo videollamadas, ¿Es efectivo? ¿Tuvo un cambio en la vida de esas personas? Vamos a presentar con la Universidad de Montevideo ahora el 12 de mayo en un seminario regional, que es una de las actividades que hacemos en el marco del mes de la primera infancia, donde van a venir de Portugal a exponer sobre políticas de atención a la infancia de primer nivel, van a venir de Ecuador. Y Uruguay va a presentar esta modalidad como innovación, porque en la región somos innovadores en estar realizando una atención no presencial, pero que cuando se detectan determinadas cuestiones la presencialidad existe, porque esto es importante mencionarlo. No sustituye la presencialidad, nosotros incrementamos el 50% del capital técnico. Con eso nos llevó a tener 32% más de cobertura en familias. Y eso fue una decisión política de que esa política tiene una evaluación de impacto positivo en la vida de las personas. Y a su vez realizamos la creación de la teleasistencia como una medida frente al uso de tecnologías que nos trajo el mundo del hoy y que la pandemia nos obligó en su momento, pero que llegan para quedarse, sin sustituirse. Entonces, desde la complementariedad de esto ha sido de forma muy positiva y entendemos que son de las políticas que llegaron para quedarse en materia de atención. Sumado a eso, la creación de la prestación económica del bono crianza y otra batería de acciones en conjunto. Usted decía, los recursos no son suficientes. ¿Están pensando eventualmente de aumentar el monto del bono crianza? ¿Expandir la base hacia donde se presta? En este momento, como decisión, no podemos porque las rendiciones ya terminaron y los montos presupuestarios... Está bien, pero me figura alguna redistribución eventualmente de recursos. Eso sí lo pueden hacer. Bueno, el tema ahí es que nuestro ministerio todo es prioridad. En el Ministerio de Desarrollo Social, para mí es prioridad la primera infancia, es prioridad la atención en situación de calle, es prioridad la persona con discapacidad. Todas las poblaciones que nosotros atendemos son prioridad. Y cuando uno va a hacer una distribución de recursos,
realmente sabe que es sacarle a una población que también tiene esa necesidad y esa prioridad para poder atenderla. Entonces, nosotros lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando con las herramientas que hoy tenemos para poder mejorarlas. ¿En términos de qué? De poder dejar a la próxima gestión ya encaminadas las políticas que se tienen que seguir haciendo y aquellas que deberían de incrementarse. Estas son las que se tienen que sostener y que hay que mejorarlas. Hay un consenso, hemos conversado con legisladores de otros partidos. Además, el gobierno tomó decisiones en términos de la ejecución de los fondos, ¿no? La creación del Fondo Infancia, ¿tá? De esa institucionalidad pública no estatal, que de hecho se crea por la rendición de cuentas del año 23, está regida por ley y su consejo se reunió el mes pasado por primera vez y ya estableció que se ponga en funcionamiento para generar un plan de trabajo. Esa agencia pública no estatal va a flexibilizar cuestiones que el Estado a veces conspira contra la respuesta en esta franja etaria. Son lentas las respuestas del Estado en un momento en donde un embarazo transcurre 9 meses. ¿no? Entonces, en esos 9 meses tenemos que dotar y proteger a las embarazadas más vulnerables con un montón de acciones y de materialidad. Eso nos hacía con Uruguay Crece Contigo desde el inicio del programa, justamente la captación de la embarazada en situación de vulnerabilidad y el apoyo posterior hasta los 3 años del niño. Sí, se hace, se sigue haciendo. Nosotros ¿No era suficiente entonces? Necesitamos más materialidad, necesitamos que el Estado flexibilice, no solamente lo que hace Uruguay Crece Contigo, no alcanza solo Uruguay Crece Contigo, es Uruguay Crece Contigo, es poder derivar a esa madre a una solución habitacional, es poder tener una respuesta rápida frente a una situación de sumo riesgo económico, social, de vulneración de derechos. Todo eso tenemos que generarlo por fuera de las vías del Estado, pero sí con la norma pública no estatal. ¿A qué me refiero? Que el Estado mejore esa ejecución del gasto. Ustedes habrán escuchado que en las rendiciones de cuentas muchas veces dicen, pero no se ejecutó todos los fondos de... No es el caso de nuestro ministerio. Nuestro ministerio ejecutó todos los fondos de primera infancia. ¿Por qué? Y respondo a tu pregunta, porque es prioridad para nosotros eso y esta franja etaria es transversal a todos. No existe política de infancia sin mirar si ese niño no tiene una discapacidad o si en ese hogar no hay otro niño con una discapacidad. No es que solamente vamos a ir a atender ese binomio madre-hijo, que es prioritario, por supuesto, ahora, pero que es el núcleo. Cecilia, ¿cómo se explica entonces, con todos estos esfuerzos y recursos que se han destinado a esos hogares más vulnerables, a esa primera infancia, que estemos con los niveles que estamos? ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a alguien que no termina de comprender por qué los datos del INE reflejan esto, por ejemplo? ¿Cuál es la realidad, la fotografía de esa primera infancia que tenemos en Uruguay? La fotografía monetaria de la primera infancia es que seguimos teniendo a la infantilización de la pobreza. Y eso no es ni del 23, ni del 22, ni del 21, ni del 20, es del 19, del 18, 17, 16, del 15, de años que el Uruguay no tomó las decisiones que tenía que tomar en términos de recursos. Nosotros dimos el primer paso. También es real que tuvimos una pandemia mediante. Si no lo hubiéramos hecho, ¿qué hubiera pasado con esta población? No hubiéramos tenido un 20, tal vez hubiéramos tenido un 40. Los países que no tomaron las medidas en el momento que tenían que tomarlo duplicaron estos niveles de pobreza en esas franjas etarias. Entonces, para nosotros, la evaluación a sabiendas y siendo conscientes de que falta por hacer y de que hay que dotar de más recursos es positiva, porque mantener niveles en una encuesta de nutrición, infancia y salud vinculados a la seguridad alimentaria y a la inseguridad, disminuir la inseguridad en la parte más severa, moderada y leve, y aumentar la seguridad alimentaria en esta población, habla de que como sociedad protegimos a los niños en ese aspecto. De que el Estado como que tomó desde el decisiones. MIDES se hizo todo lo posible con los recursos que se tenían, pero fallan otras aristas del Estado. Por ejemplo, políticas de trabajo o, bueno, incluso políticas de cuidado que están sí, dependiendo del MIDES. ¿La falla estuvo en otro lado o, digamos, el no llegar a los objetivos viene de otros lados? Tenemos como país que volver a sentarnos a dialogar cuáles son las acciones que tenemos que tomar en términos de la política pública de primera infancia. Sin embargo, hay una ley que está encajonada y no logra esos avances, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Cristina Lustenberg, que habla justamente de unificar los recursos y trabajar transversalmente a nivel del Estado, y sin embargo no es prioridad. Claro, la realidad es que el Fondo Infancia hace eso. El Fondo Infancia crea la articulación
en este caso de las 7 instituciones que tienen más de 7 proyectos encaminados con la inversión. Y lo vota la rendición de cuentas del 23, o sea, que sale del Parlamento. ¿Dónde está la ley? Yo no lo puedo responder porque no me compete a mí el área legislativa. Nosotros sí nos hemos expresado, tanto desde el punto de vista del Ministerio, de que todos los instrumentos que ayuden a la mejora de la política son positivas, y particularmente y personalmente sobre el proyecto me he expresado a favor en términos de que si mejora la vida de los niños, todos estos proyectos son buenos. Ahora, es el Parlamento el que se tiene que expedir en ese sentido. Y nosotros tomaremos las medidas que tengamos que tomar en cuanto a nos determina la norma. Lo mismo pasa con esta inversión que yo les comentaba. Nosotros nos las determina la norma. No es que nosotros hicimos una propuesta de proyecto, pero después, año a año, nos revisa el propio Parlamento, nos ordena, rendimos cuentas y en términos de eso es qué nos toca y cómo seguimos. Entonces, todos los años hay que hacer una evaluación y tener la capacidad de darnos cuenta que hay que flexibilizar las políticas sociales y que en esta franja etaria mucho más. Pero vuelvo a algo que no es menor. Ahora, discúlpeme, cuando usted dice flexibilizar las normas, ¿a qué se refiere concretamente? Las políticas sociales. Las políticas sociales. Me refiero a que los programas, no nos podemos quedar enamorados de las herramientas como única solución. A veces creemos que inventamos un programa o se crea un programa y eso va a ser la solución a esto. Y tal vez que no. Y que en la evaluación nos demos cuenta que no. Así como también tenemos que decir, hay programas que sí nacieron y siguen generando impacto en la vida de esas personas. A eso me refiero con las políticas sociales, porque a veces está este cuestionamiento de, bueno, pero cambiaron algún programa o hicieron... Y si era necesario para cambiarle la vida a las personas, sí. Cuando uno es decisor de política pública, tiene que saber que lo primero es la persona y que todo lo que uno gestiona va en términos de las personas, desde los fondos que vienen, que salen del bolsillo de los uruguayos para distribuirlos, hasta las acciones que hacemos para poder modificar esa realidad que viven esas personas. Entonces, para mí eso es sumamente importante, porque a veces tenemos como esa idea de que las transferencias, por ejemplo, fueron únicas, se crearon en un momento y nadie las va a tocar. Y no, tal vez que tenemos que volver a repensar ese sistema de transferencias creado hace muchísimos años. Actualmente, para poner un poco en claro, ¿qué es lo que recibe una familia que está en situación de vulnerabilidad económica y tiene niños pequeños, niños en edad de primera infancia? Hablemos del nombre de las prestaciones y de cuánto suman más o menos. Y bueno, recibe la asignación familiar de Plan Equidad. ¿Eso cuántos son? Y depende de la cantidad de niños. ¿Por niño? Y por niños, la asignación familiar de Plan Equidad y ronda 1000 y algo. No me acuerdo bien exactamente la cifra ahora. No soy la reina de los números, pero sí. Después la TUS, la tarjeta Uruguay Social, cuando tiene la vulnerabilidad, cuando es extrema es el doble. Y el bono crianza. ¿La transferencia de la TUS? La transferencia de la TUS. Y bueno, más o menos para tener una idea, una familia de 5 personas, 5 personas estamos hablando, para también romper con ese esquema de que se crea que con las transferencias solo vamos a también salvarlos, ¿no? Vamos a no, está clarísimo que es fundamental captar a esas embarazadas desde el momento de la gestación, cuando nace el bebé. Hay un seguimiento más amplio, pero también la realidad es que esas familias pueden comer o pueden vivir en base a muchas veces esas prestaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, la TUS, más o menos... La TUS, más la asignación familiar y el bono crianza, y esa familia estaría rondando unos, ponele que entre 15.000 y 17.000 pesos. Para toda la familia. Puedo ahí estar errando en más menos algún número, pero eso sería para ese núcleo. Entonces, a sabiendas que está eso, nosotros acompañamos con otras medidas, ¿tá? Si son mujeres acompañadas por Uruguay Crece Contigo y están embarazadas, reciben una canasta de frutas y verduras, reciben un apoyo con pañales, reciben materialidad de cuestiones vinculadas hasta desde la cuna y todo lo que tiene que ver con las prácticas de crianza. Si a su vez esa familia asiste a comedores, tiene el acceso por INDA a comedores o al retiro en el plan de atención territorial de lo que son las viandas de alimentación. O sea, se han reforzado otras líneas que no meramente son Uruguay Crece, pero que tienen que ver con nuestro ministerio, que van enfocado en dar una respuesta integral a esas familias. ¿Se acompañó en la articulación con la vivienda, que era una gran cuestión articular? ¿Se pudo articular eso? Estamos trabajando con vivienda, hemos derivado para generar soluciones habitacionales en el marco de lo que es el plan de la dirección de INISU. Ahí venimos aceitando eso. Además, ahí hay una realidad que no es menor. Es que no solamente
Por eso yo quiero hacer hincapié en que hay que sentarse de vuelta a repensar todas las acciones vinculadas para la primera infancia, porque el Estado ha generado cada uno desde su lugar. Y esa articulación la tiene que dar este Fondo de Infancia. Y sin duda algún otro instrumento que pueda llegar también va a ser muy bueno para esto. Pero sí ordenando en que no solamente la solución si damos una vivienda, pero esa familia tiene un bajo ingreso, no sostiene otro montón de cuestiones. Entonces hay que acompañarlo de las otras medidas que también llevamos adelante con el Ministerio, desde el Plan de Inclusión Social de UTE, que es un convenio que tenemos, desde la llegada de el acceso a la garrafa, que es otro convenio que tenemos, y todo eso que es materialidad son dineros también, y no están cuantificados. Entonces, cuando medimos también la pobreza, eso no aparece cuantificado y, por tanto, ahí el Estado ha invertido un montón en esas familias. Pero como país tenemos ese desafío. Iniciar un diálogo que nosotros lo vamos a proponer del hoy para el mañana, con sociedad civil, con el Estado y también con el mundo privado. Porque acá, y tú lo mencionabas, hay algo sustancial, que es la preparación para el mundo del empleo a un referente familiar de esas familias. Para poder sostener no solamente de transferencias al núcleo y a todas las necesidades que se puedan presentar. Cecilia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.